Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, una vez más con ustedes en este espacio para compartir la palabra del Eterno. Hoy vamos a continuar con esta preparación para Pentecostés o Shavuot, o la fiesta de las semanas, también llamada la fiesta de las semanas. Y hoy vamos a mirar otro tema que nos quiere ir llevando en ese proceso de, de ir trabajando en nuestro interior y de ir creciendo, ir acercándonos a ese nivel o a esa conexión que debemos tener con el Eterno. Y hoy vamos a tocar un tema que se llama dulce conexión. Cuando dice que vas a entrar a la tierra donde fluye leche y miel, la leche representa la palabra, la miel también, algo deleitoso. Entonces a ese nivel es el que nosotros debemos llegar espiritualmente, ¿cierto? A ese deleite de poder tener esa conexión tan fuerte con la palabra del Eterno, que sea una dulce conexión, o sea, no sea una carga, no sea algo en lo cual nosotros lo sintamos como una obligación, como una carga, como un compromiso o como un beneficio para sacar una bendición. Miren, cuando hablamos de todo este proceso comienza en Egipto. Sabemos que el pueblo sale de Egipto. Y cuando hablamos de esa dulce conexión, vamos a hacer aquí una ruta para que entendamos qué es esa dulce conexión. En el antiguo Egipto buscaban una conexión con lo espiritual. Ellos tenían un libro que se llamaba comúnmente el libro de los muertos, pero los egipcios lo llamaban el libro de la salida, de la salida al día, o sea, la salida al día, que ellos creían que después de la muerte, que es como un tiempo de oscuridad, se saldría a una nueva vida. O sea, y en ese libro que ellos tenían, que hay todavía papiros que muestran ese libro, este libro religioso está saturado de frases mágicas, amuletos, politeísmo, animismo, culto a las estatuas y supersticiones. O sea que era, mejor dicho, eso tenía de toda clase de cosas. Pero cuando el pueblo de Dios sale a recibir la Torá, la religión, por decir la religión israelita, no nació imitando a ninguna de esas, porque no, la palabra de Dios antes prohíbe todo eso, que es ir con la brujería, cosas mágicas, amuletos, politeísmo, o sea que tenían muchos dioses, culto a las estatuas, que Dios prohíbe todo eso, supersticiones, cuando Dios tampoco nos permite que seamos supersticiosos en las cosas o creamos en la suerte y todo ese tipo de cosas, sino que cuando nace la palabra, nace el pueblo, Dios lo lleva a un proceso de que fuera a contracorriente de las culturas de ese tiempo. O sea, era una novedad desconcertante lo que Dios estaba entregando. Era algo revolucionario, o sea, en ese tiempo, porque revolucionario en ese tiempo y a las religiones anteriores, porque antes de la entrega de la Torá nunca había ocurrido algo así. O sea, nunca había habido una manifestación de Dios tan palpable. O sea, Dios sí se había manifestado a hombres, pero de una manera colectiva, para impactar a las naciones. Nunca había ocurrido algo así, entonces iba a contracorriente. Y esa dulce conexión siempre va a ir a contracorriente, va a ir en contra del sistema, va en contra de todo lo que ya está establecido por los hombres, porque en Egipto también tienen en esos papiros que hay, en los museos tienen registro de todos los reyes que hubieron en Egipto, en el Bajo y Alto Egipto, todo lo que es Egipto. Y los primeros reyes que hubieron en Egipto son los dioses. Y de ahí para acá empiezan a poner ya los nombres de cada rey que estuvo reinando. Y ahí hubo también unos reyes que se llamaban los Ixus, que eran reyes cananeos. Se les decía Ixus porque eran unos invasores, y ellos reinaron durante 100 años en Egipto. Reinaron durante 100 años. Y esos reyes eran cananeos, y por eso les llaman Ixus, los reyes Ixus. Y en ese reinado
fue que José gobernó. Y esos reyes Ixus traían colonos de Canaán para que se posesionaban de tierras. Y vemos en la palabra de Dios que cuando José, el rey de Egipto, porque un rey egipcio verdadero, que no fuera ixo cananeo, no iba a escoger un cananeo porque para ellos era una raza detestable y de lo más bajo. Entonces vino ese reinado de 100 años y ahí fue donde José estuvo gobernando, pues en este aparte, para que entendamos esto. Entonces ya empieza todo ese proceso, dice que levantan otro rey que no conocía a José y los esclaviza y todo eso, empieza todo ese proceso y ellos conocían toda la cultura egipcia, conocían los ritos egipcios, conocían todo este tipo de cosas y ahora Dios los lleva a ellos a que vayan a encontrarse con él en el desierto y para comenzar una revolución, una religión monoteísta, sin estatuas, o sea, donde hay un solo Dios. No había donde hay un solo Dios, o sea que, ¿cómo así que un solo Dios y todas las culturas tenían dioses para toda clase de cosas? Y acá hay un solo Dios, acá se prohíbe todo lo que sean imágenes, suerte, todo este tipo de cosas, consultar los muertos, es una revolución y esta gente está loca, o sea, esta gente que se creen mejor, se creen de mejor familia y tremendo esto cuando entramos en esa dulce conexión. Dios, el propósito es llevarnos a romper lo que hemos aprendido, lo que hemos visto del mundo, lo que hemos vivido en ese sistema. Dios nos lleva a algo revolucionario que va en contra de toda corriente, en contra de lo que hemos vivido anteriormente o vivieron nuestras generaciones anteriormente, porque quizás podemos ser los primeros que estamos buscando la palabra de Dios. Y mire lo que les dice el Señor en Éxodo 19, versículo 5, dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Mire que el Señor les estaba haciendo una propuesta y les está diciendo: miren, en esa dulce conexión que ustedes van a tener, que va a ir en contra de las culturas, del pensamiento anterior, actual. Nosotros también estamos en un tiempo de una cultura en la cual se habla de la palabra de Dios, que es una dulce conexión, y esa dulce conexión se le llama algo arcaico, se le llama algo maluco, perezoso, algo que ya pasó de moda. Y cuando dicen ustedes serán un reino de ¿qué? De sacerdotes y de gente santa. Amén. Entonces la dulce conexión comienza cuando a nosotros se nos empieza a revelar la identidad, a revelar esa verdadera identidad de quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros y qué pretende Dios con nosotros? Ahí empieza esa verdadera conexión con nosotros. Entonces a nosotros se nos tiene que revelar la verdadera identidad. Así tengamos promesa. Si no se nos revela la identidad, vamos a seguir siendo esclavos, porque el pueblo estaba esclavo, vinieron milagros, pero Dios les empezó a revelar cuál era la identidad, que había un pacto sobre ellos y que ahora Dios se quería casar con ellos y que ahora Dios pretendía que ellos no fueran cualquier nación, un especial tesoro, una nación de sacerdotes, una nación santa, o sea, una nación exclusiva, apartada para el uso exclusivo de Dios. O sea, Dios pretendía que ellos recuperaran su identidad y recuperaran las promesas y que recibieran la palabra, que iba a ser algo que iba a revolucionar al mundo y que iba a traer luz al mundo y que iba a traer una conexión con lo eterno acá en la tierra. Entonces, miren lo que dice en Apocalipsis capítulo, cuando se nos empieza a revelar esa identidad. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, mire esto tan precioso. Dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Amén. Dice que nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes. ¿Para la gloria de qué?
de Dios, su Padre, al sea la gloria y el imperio. O sea, que nos dice que reyes, o sea, que acá está diciendo que nos está revelando una identidad, que somos que reyes y sacerdotes ahora. O sea, nos está dando una identidad. Cuando dice especial tesoro sobre toda la tierra, ustedes serán un especial tesoro, porque mía es toda la tierra del mundo. Nos está hablando de que de gobierno, de que somos reyes, sacerdotes y gente santa. Entonces acá se nos revela la identidad, y cuando se nos revela esa identidad, nosotros empezamos a ser dotados de todas las armas espirituales y de la identidad y de toda la esencia del reino que se nos necesita ser reveladas ahora. Ahora dice reyes, entonces a un rey que se le da una corona. O sea, la corona dota a la persona con el poder. Solo cuando la persona es consciente de su estatus, empieza un proceso de alinearse. O sea, cuando yo empiezo, a mí dice como reyes y sacerdotes, ¿cómo que así que me dotaron de una corona? O sea, de un poder. O sea, ¿y cómo así que yo tengo un estatus espiritual? ¿Cómo así? Entonces empiezan a venir preguntas a la vida mía, y se pregunta a esa persona, ¿qué tengo que hacer? O sea, como rey, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los requisitos que yo tengo que tener necesarios para implementar mis obligaciones? O sea, ¿qué es lo que cuáles son mis obligaciones? Entonces, y luego pues empieza ¿qué? Un proceso de implementar o actuar. O sea, viene la identidad. Nos empezamos a conectar. Y vengo a entender que tengo un estatus. Y ahora, ¿qué simboliza la corona? Entonces se nos empieza a revelar todo lo que está en códigos en la palabra de Dios, en esa dulce conexión. Cuando se desencriptan los códigos, empezamos a entender qué es lo que Dios pretende con nosotros, ¿cierto? Porque lo que pretendió el Padre con el pueblo en ese encuentro fue que fueran un pueblo especial. La corona simboliza el poder espiritual de recibir e integrar en nuestra propia conciencia el placer de la revelación divina. O sea, que la corona representa que el poder espiritual de recibir, o sea, de recibir la palabra de Dios y ponerla dentro de nuestra conciencia y trae un placer. ¿Cómo así que dentro de nuestra conciencia? O sea, que cuando somos conscientes de que esta palabra preciosa nos fue entregada a nosotros, este tesoro entre millones de personas, el rey dijo, voy a coronar a él es rey de reyes y señor de señores. O sea, él dijo, le voy a dar autoridad, le voy a dar revelación, le voy a mostrar mis planes y mis propósitos y lo voy a dotar para que reclame la herencia, para que reclame las promesas, para que viva una vida en comunión conmigo, en esa dulce conexión en la que yo quiero que esté conmigo, en esa dulce conexión. Entonces le voy a ir revelando, pero tiene que haber un despertar de conciencia. ¿Qué es ese despertar de conciencia? Cuando viene el despertar de conciencia, en esa dulce conexión, Dios quiere que yo entregue mi voluntad. O sea que Él quiere que yo entregue mi voluntad. Al entregar mi voluntad, o sea, porque Él es un caballero, o sea, entregar mi voluntad es someterme al gobierno de Dios, someterme a las reglas de Dios, someterme a las promesas de Dios. Una cosa es reclamar las promesas de Dios y otra es estar bajo el pacto de Dios y bajo la obediencia de Dios. ¿Cómo así que el pacto de Dios? Sí, estar bajo el pacto de la sangre, reconocer que Cristo es mi Señor. Y cuando digo que es mi Señor, yo estoy, mi mente, mi voluntad y mis emociones están sometidas a todo el plan de Dios. Entonces, cuando nosotros entramos en esa voluntad de Dios, nosotros entregamos voluntariamente esa voluntad. Entonces Dios empieza a hacer ¿qué? Nuestra cabeza, o sea, para que Él sea nuestra cabeza, o sea, nuestro rey, que nos corone con la Torá, con sus promesas, y donde vayamos haya manifestación de Dios. Tremendo eso. O sea, Dios quiere ¿qué? Coronar al pueblo, Dios quiere manifestarse a través del pueblo, Dios quiere que en esa dulce conexión el mundo conozca quién es Dios. O sea, ¿a través de quién? De nosotros. A través de cómo vivimos, de que somos un pueblo diferente. Somos un pueblo diferente en tratar a la gente. Somos un pueblo diferente en la manera
de caminar, somos un pueblo diferente en la manera de comportarnos, somos un pueblo diferente en la manera de mostrar verdad, de manifestar verdaderamente que Dios está dentro de nosotros. Cuando hablamos de manifestar, muchas veces confundimos milagros. Cuando yo digo manifestar, es que si el que nos hace el mal le hagamos el bien. Es que nosotros demos la milla extra, porque hay veces nosotros como creyentes no estamos manifestando ni las promesas, ni estamos manifestando que hemos sido coronados con la Torah, o sea, ser coronados con la palabra de Dios. Tremendo. ¡Wow! Que la palabra, que nosotros estemos... porque ¿dónde se entregó la Torá? Arriba, en el monte Sinaí, o sea, era como una corona, una especie de corona, y el pueblo estaba abajo, donde Dios quería coronarse como rey sobre el pueblo, y que el pueblo sometiera a su voluntad, y que el pueblo estuviera bajo lo que dice el Salmo 91, bajo sus alas, bajo la sombra del Omnipotente, bajo las promesas, bajo las bendiciones, pero ¿bajo qué? Una voluntad sometida. Entonces, cuando nosotros entramos en esa dulce conexión y nos sometemos a Dios, se empieza a revelar en nuestras vidas el omnipotente, o sea, el que todo lo puede, o sea, Dios todo lo puede, pero Dios ¿qué quiere? ¿Qué pretende? Que el pueblo someta su voluntad. Y ahí es donde entramos nosotros a preguntarnos, ¿queremos ser coronados? ¿Queremos ser coronados con la palabra? ¿Quién es la Torá viviente? Cristo. ¿Y quién murió por nosotros? Cristo. El verbo se hizo ¿qué? Carne, se tabernaculizó, vino, derramó su sangre por nosotros. O sea, que Dios quiere ¿qué? Lavarnos. Cuando dice lavarnos con su sangre, quiere coronarnos con todos esos favores, con todos los beneficios del sacrificio de la cruz del Calvario. Quiere coronarnos de toda su gracia en todo su esplendor, toda la gracia en su esplendor que se manifiesta a través de ¿qué? Del Mesías. Entonces, ahí nosotros... Mire lo que dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12. Vaya, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 12. 8, perdón. Dice, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tremendo. Entonces, cuando nosotros, otra de las cosas, cuando nosotros nos sometemos nuestra voluntad en esa dulce conexión, Dios se nos va a revelar en una plenitud total, donde llegaremos a un estado de placer divino, donde aceptaremos los designios de Dios, los designios del Eterno con placer. O sea, todo lo que nos sucede, Pablo aquí está diciendo, tremendo, todo lo que me sucede es para que repose sobre mí el poder de Cristo y para que Cristo sea coronado sobre mi vida. Entonces hay veces no aceptamos con placer divino lo que nos sucede. Todo lo que sucede es permitido por el cielo. El cielo permite que en nosotros pasen cosas para Él coronarnos y llevarnos a otro nivel. Cuando nosotros sometemos esa voluntad y entramos en esa dulce conexión, donde entramos en esa plenitud, podemos caminar en una fe perfecta. ¿Qué es una fe perfecta? Una fe que salta obstáculos, una fe que derrota gigantes, una fe que abre mares y ríos, una fe dadora de vida de matrices estériles y una fe entregadora de reinos. Tremendo. Y eso está en Hebreos capítulo 11, se los dejo como tarea para que lo lean. Entonces en esa dulce conexión está todo está ahí contenido. Necesitamos es entender en esa dulce conexión qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros. El apóstol Pablo dice que había orado 3 veces a Dios para que hiciera algo y Dios le dice, bástate con mi gracia, como quien dice, no voy a hacer nada en ese tema. Tremendo eso, lo que Dios le dice, y él dice, no, entonces ahora pues me gloriaré, o sea, me voy a gozar, me voy a estar de contento en mi debilidad para que repose el poder de Dios, o sea, para que Dios pueda ser glorificado en mi vida. Tremendo eso. Hermoso. ¿Cuál es lo que yo entiendo con este tema de dulce conexión? Es entender pues tanto amor del Creador hacia nosotros, cómo nos dejó la palabra, su palabra, y cómo es como una carta de amor a sus hijos, a los que quieren deleitarse y llegar al nivel
de que les sea como leche y como miel. Hay algo muy hermoso para entender nosotros los que fuimos comprados a precio de sangre, tenemos el conocimiento de que la palabra de Dios es el antiguo y el nuevo pacto, pero quería como ir a ese inicio cuando el Eterno le entregó a su pueblo, Israel, la Torá, y como que lo vayamos entendiendo hasta ahora cuando ya tenemos todo el antiguo y el nuevo pacto, o el pacto antiguo y el renovado, el mismo antiguo ya renovado, que es lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento. Entonces, empecemos por entender cómo el pueblo venía saliendo de Egipto, ¿se acuerdan? De la esclavitud, donde van y pasan por el desierto, y cómo era en el desierto donde el Padre se iba a encontrar con ellos allá en el monte Sinaí para entregarles la Torá. Cuando hablamos de la Torá, estamos hablando de lo que para nosotros es el Pentateuco, porque hay veces decimos mucho Torá, pero de pronto usted no lo asocia cree que eso es solo para los judíos. No, Torá son los 5 primeros libros de la Biblia para nosotros, que se llama el Pentateuco también, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 primeros libros. Y aquí hay algo muy, muy hermoso, y no sé si usted ya lo sabía, pues yo no lo había entendido de esta manera. Y es que estos 5 primeros libros fueron dictados a Moisés por el mismo Eterno. O sea, esto es muy impresionante. Los 10 mandamientos, él se los entregó en el monte Sinaí a él cuando se encontró allá arriba con el Padre. Él se los entregó a Moisés, pero todo el pueblo que estaba esperando abajo alcanzó a escuchar la voz de Dios, o el estruendo de la voz de Dios de alguna manera. Esto es muy impresionante para que un pueblo pueda confirmar y asegurar de que no fue por un tercero, sino que el mismo Dios, el mismo creador fue el que nos entregó estas instrucciones. Para mí esto es demasiado emocionante y tiene un peso demasiado especial, porque de ahí en adelante, en los profetas menores, mayores y en el pacto renovado o en el Nuevo Testamento, ya el Padre se relaciona con nosotros por medio de sus siervos, de sus profetas, y cuando vino el Mesías, Yeshua, Cristo, pues el mismo Cristo habló de lo que le escuchó al Padre. Entonces, tremendo, pero en la única parte donde el mismo Dios, el mismo Creador le habla a su pueblo, es allá en el monte Sinaí. Luego, durante ya en el día a día, ya el Padre le siguió entregando el resto de ese Pentateuco a Moisés. Por eso dice que con él no hablaba por enigmas, con él hablaba cara a cara. Esto es Ni muy por sueños ni visiones, sino que hablaba cara a cara. tremendo. Entonces me imagino que todo ese Pentateuco se lo dictaba literal dictado, y él iba escribiendo en su cuero o como fuera. Entonces, ¿qué es lo hermoso de esto? Vamos a entender algo. Cuando ocurrió esto en el monte Sinaí, es como no, se unió el cielo y la tierra. Se unió el cielo y la tierra. O sea, si nosotros entendemos lo genuino de lo que es la palabra, lo genuino que es la palabra, es el mismo corazón del Eterno revelado a sus hijos. Es la forma de pensar, la forma de actuar, el carácter del Eterno. ¿Y todo para qué? Para que nosotros podamos llegar a un estado de plenitud, y la plenitud no es necesariamente ausencia de problemas. La plenitud es llegar a una conexión con el Eterno de tal manera que si estamos conectados con Él, estamos completos, independiente de que todas las cosas nos estén marchando, estén perfectas o no, porque sabemos que no siempre van a estar perfectas. Hay algo muy hermoso, y es que al recibir esa Torá, o esos 5 primeros libros, y atesorarlos en su corazón, y al nosotros como injertados
no solo recibir esos 5 primeros libros, sino el antiguo pacto y el nuevo pacto, dice la palabra que nos convertiremos en su especial tesoro. Cuando uno habla de algo especial, es algo diferente al común. De hecho, los árabes llaman a los hebreos o a los judíos el pueblo del libro. O sea, les dicen, no son el pueblo del libro porque todo el tiempo los ven con el libro. Nosotros también deberíamos caracterizarnos por ser ese pueblo que todo el tiempo quiere leer palabra, quiere tomar leche, quiere crecer en doctrina, quiere conocer el corazón de Dios, porque a Dios no lo vamos a conocer totalmente nunca, pero en su palabra hay muchas facetas del Eterno que Él le plació revelarnos. ¿Ya sabes decir algo? No, que cuando decías que se une el nuevo y el antiguo pacto, hay que explicar para no dejarlo en el aire, porque cuando decimos que se unen es que se fue revelada la finalidad de la palabra a través del Mesías, y no que estamos en el antiguo pacto, que nos tenemos que circuncidar, y hay que circuncidar es el corazón, circuncidar quitar el prepucio del corazón, no circuncidarnos físicamente, porque entonces puede crear confusión eso. Hay que tener, hablarlo muy claro y no dejarlo así como suelto, que se une el antiguo y el nuevo. Entonces tengo que hacer todo el antiguo. No, ya Cristo cumplió todo y los sacrificios cesaron y todo está enfocado en el Mesías. Cuando decimos que se une el antiguo y el nuevo, es que se complementan, llevando esa visión mesiánica al Mesías y a la finalidad de toda la obra redentora que él hizo. Ahí está todo contenido, no que nos tenemos que circuncidar, no que tenemos que hacer ciertos ritos, no que tenemos que hacer ciertas cosas, sino que nuestra mirada debe estar puesta en el Mesías, en el autor y consumador de la obra redentora, porque hoy hay muchos grupos que toman cosas del antiguo pacto, que tienen que circuncidarse, que tienen que hacer una cantidad de ritos y cosas, cuando Cristo nos lleva a nosotros a ser justos de las naciones, y los justos de las naciones, Él nos lleva a otros principios, a otros principios sin ir a usurpar identidad. Cuando digo otros principios, no es una nueva religión desligada de la palabra, ni es una religión donde hayan nuevos mandamientos, porque Cristo no vino a abrogar ni los profetas ni la ley de Moisés, él mismo lo dijo. Cuando hablamos de ley, estamos hablando de instrucciones, o sea, indicaciones, y Cristo vino a dar muchas indicaciones sin ir a violentar las otras que habían, pero hay cosas que sí quedaron ya como sombra de las cosas que ya vinieron. Exactamente, entonces hay algo importante, y es que la ley de Moisés o los mandamientos no son solo para el pueblo judío, son para toda la humanidad, solo que Dios le plació escoger un pueblo para sí, como es el pueblo judío, para que ellos fueran ese canal para mostrarnos esa palabra que Él dejó, esas instrucciones que Él dejó para el resto del mundo. Pero de ninguna manera es exclusivista decir que solo es para ellos. Ellos fueron un canal. Como ellos fueron ese canal que debía ser ejemplo, y son, pero en su momento fueron el canal para recibir esos 10 mandamientos. Luego, al ser ese canal tan importante, pues les dio una serie de instrucciones, pero para ellos como pueblo, para que fueran preservados en el tiempo, para que lo que les enseñó no fuera a perecer de generación en generación. Entonces, esa parte es la que no todo lo que les mandó a ellos, pues están obligados del resto de las naciones, lo que mi esposo explicó, pero los 10 mandamientos, de hecho, no los entregó ni en Egipto cuando ellos estaban en Egipto, ni en Canaán cuando ellos fueron a la tierra prometida. Los entregó en el desierto, lo que hemos hablado otras veces, y el desierto en ese momento no le pertenecía a nadie. Entonces, ellos son solo un canal y nosotros tenemos que amar esos mandamientos, los tenemos que abrazar
y los tenemos que tratar de cumplir, y todas las instrucciones que Él da para el resto de naciones, que ya no es solo para los judíos. Toda la palabra está llena de instrucciones. Mira, hay instrucciones de cómo comportarnos, qué comer, cómo vestirnos, cómo debemos trabajar, cómo se deben pagar los salarios a los que tienen, digamos, ahí siervos, cómo utilizar el tiempo, qué debemos decir, Tremendo. qué debemos hacer, cuándo callar, cuándo hablar, cómo ayudar al necesitado, cómo debemos recordar inclusive las festividades y qué contiene cada festividad, y nos da todas las instrucciones de cómo hacerlo, cómo deben comportarse los jueces y estas personas que Dios coloca en estos cargos para definir situaciones delicadas, cómo hacer cada miembro cómo hacer cada miembro del pueblo de Dios, si es un sacerdote, si es un rey, cómo se debe comportar, las competencias, cuáles son sus facultades, dónde no puede pasar esa línea, cómo vivir en tiempos de paz, cómo actuar en tiempos de guerra o en tiempos de aflicción, cómo se comporta un soldado cuando ya uno pasa en lo espiritual a ser un soldado, cómo hacer si encuentro un objeto perdido, qué debo hacer, el tema de la restitución, ser justo con las balanzas, con Tremendo. las pesas, con los impuestos, qué hacer con el prójimo, cómo comportarme con mis enemigos. No, es que hay una cantidad de instrucciones, y cuando recibimos todo esto, esa instrucción en mi corazón, cuando yo la abrazo, cuando yo sé que esto es para mi bien, pues yo me estoy convirtiendo en ese especial tesoro. Yo estoy haciendo una diferencia, porque ¿qué otra nación tiene un Dios tan justo, con leyes tan justas? Dice en Deuteronomio, como es toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes. O sea, ¿qué otra nación se da el lujo de tener un rey tan cerca que cuando le invocamos nos responde? Exactamente, 5885. Que tan cerca que cuando lo invocamos nos responde. ¿Y quién se puede dar el lujo de tener un rey que le dé normas y leyes que lo único que están buscando es que seamos preservados y que podamos tener una vida en plenitud? O sea, no hay otro reino igual a este. Entonces es desde ahí donde no podemos ver la palabra como una carga, sino como una bendición, como cuando uno es muy afortunado. Yo lo veo como cuando uno ve dos familias y en una al niño no le ponen normas, no le ponen límites, come a la hora que quiere, come lo que quiere, hace lo que quiere, y en otra casa hay un niño que tiene disciplina, tiene normas, se le hace comer bien a las horas que hay que comer, a la hora que hay que llegar, y uno va en el tiempo y ve el fruto y uno dice, bueno, el fruto no es el mismo. ¿Qué diría uno? Tan afortunado este niño, como tuvo una buena instrucción, una buena vigilancia, un buen acompañamiento, y tan desafortunado este niño, como creció solo. Entonces, algo así es lo que Dios quiere hacer con sus hijos. Si les doy estas instrucciones, si les doy estas normas, es por su bien, es para que al fin de cuentas, como dice en Deuteronomio, quien diera que me obedecieran y todos los mandamientos y todas mis instrucciones, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien. ¿Quién diera? Diría el Padre, ¿cómo fuera? ¿Quién? ¿Cuánto diera? ¿Cómo fuera eso? Que me obedecieran. No los puedo obligar, pero ¿quién diera? Entonces, si yo lo veo desde esa perspectiva, si somos un pueblo muy afortunado, no un pueblo lleno de cargas, no, un pueblo muy amado, un pueblo porque un papá sí sabe por dónde el hijo no se debe ir y por dónde se va a ir al hoyo. El papá sabe. Entonces, si ese papá viene y nos dice, cuidado con esto, tenga presente esto, sea correcto en esto, es por nuestro bien. Mire lo que dice Deuteronomio 4, capítulo 4, es hermoso lo que decía mi esposo. Versículos 7 y 8 dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Yahweh nuestro Dios en todo en cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Tremendo esto. Miren eso tan tremendo. Dice que
que cuando le invocamos está cerca, tremendo, o sea que cuando le pedimos está cerca, o que nación grande tenga leyes tan justas como estas, tremendo, hermoso, precioso, cuando entendemos eso, que toda esta palabra es muy justa, es muy recta, es muy completa, y que todo lo que Dios permite en nosotros para que tengamos esa dulce conexión con Él, y que se quiten todas esas suciedades de la vida de nosotros, todas esas impurezas, todas esas cosas que hay veces nosotros creemos que estamos bien, y Dios trae procesos a la vida de uno, hay estaciones donde hay procesos en la vida de uno. Y mira tan lindo como dice que tenga leyes tan justas. Quiere decir eso, que toda instrucción que Él nos dé, todo mandamiento que haya que cumplir, tiene que partir de algo, y es que es justo. A veces dicen, no, eso es muy duro de cumplir, no, eso está muy pesado. No, es justo. Y lo que es justo te va a traer bendición. Y si caminas en injusticia, pues te va a traer consecuencias. Y es justo, amor, ¿sabes por qué? Porque no hay ninguna imparcialidad, o sea, que Dios no está buscando ningún favor de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que buscar el favor de Dios. Cuando dice, y como quien dice, yo le estoy poniendo esto, pero no es para yo sacar un beneficio. No necesito ni que me adoren, tengo millares de ángeles. Entonces, ¿con qué se puede suplir Dios de nosotros? Y que hay que entender algo. Él es un rey de un reino que su trono es justicia y juicio. Entonces Él no puede tener su cimiento de justicia y juicio. Entonces sus leyes son justas. Entonces, así nos parezcan difíciles, complicados, muy altas, son justas, y de ahí no se puede mover Él, porque Él es justo. Hay algo muy importante que hay que entender, y es que el mundo, todo el mundo se mueve, está establecido en tres bases. Toda comunidad, toda sociedad debe tener tres pilares, que son la ley, la justicia y la paz. Toda sociedad necesita esos tres pilares, y esos tres pilares los abarcan los 10 mandamientos. Amén. O sea, cuando te dice no robe, no mate, no codicie, o sea, cuando te están diciendo no honre, esas 10 pilares de los 10 mandamientos cubren estos tres principios básicos: la ley, la justicia la ley y que la es paz. instrucción, que la palabras. Ley, que es una instrucción para que haya justicia y para que haya paz. Entonces no hay la menor duda de que sí son para nosotros, son para todo el mundo entero, para toda la humanidad. Algo importante también para saber es que nosotros, mire lo que dice tan lindo, mi esposo lo leyó ahora, y es en Éxodo 19:5, dice: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, serás mi especial tesoro entre todos los pueblos. Hermoso. Porque mía es toda la tierra. Wow, entonces a mí yo toda la palabra es viva y es eficaz, y no solo tiene vida, no, es viva. O sea, causa algo en nosotros. Cada que la leemos nos abre la mente, nos quita vendas, trae paz, se lleva temores, es liberadora, es sanadora. Confronta, redarguye, pesa las intenciones del corazón, todo esto. Pero Él sabe, y que Dios para todo, que nos pudiera entregar este libro, digámoslo, ha utilizado muchos canales, pero saber que Él mismo la dictó, esos 5 primeros libros fueron dictados por Él, a mí eso me ha parecido demasiado poderoso, porque ¿qué otro pueblo puede decir eso? Que su Dios le dictó las instrucciones. Tremendo. Bueno, hay algo muy hermoso, y es que cada uno de los libros, pues cada libro tiene una especialidad. El Pentateuco tiene todo lo que pasó el pueblo de Israel y toda la creación, por donde los llevó Dios, todo esto. Pero si nos vamos más adelante está el libro de Salmos, y los salmos son un poder y un valor impresionante, que no sé si usted ya lo conoce, pero los salmos tienen instrucción para todo. O sea, los salmos son muy usados para el tema de la guerra espiritual. Y la brujería también. Seguí a hablar de eso. Entonces los salmos son utilizados cada vez que una persona está en angustia, en depresión,
que no sabe qué hacer, que está cerrado, que ve todo cerrado, siempre, siempre que va al libro de Salmos, encuentra una respuesta de parte del Señor. Los salmos tienen solución y tienen salida para muchas cosas. Los judíos pues tienen, es impresionante para cada salmo tiene 20,000 beneficios para ellos, pero ellos pues desencriptan muchos códigos y muchas cosas, aparte que también pues se van por lados que a veces no están conforme a la palabra, bueno, con cábala y otras cosas, pero hablemos nosotros de lo que nos puede, digamos, Dios entregar en los salmos. Mire, hay un ejemplo, ellos, digamos, cuando se está el Salmo 11, por decir algo, dice que para deshacer las influencias demoníacas, el Salmo 40 para recibir una ayuda de emergencia cuando hay situaciones dolorosas y traiciones. O sea, queda uno impresionado porque uno sí los lee, pero uno no alcanza como a desencriptar todo lo que Dios nos entregó solo en este libro, por no hablar de todos, porque no terminaríamos. Pero hay algo que sí tenemos que aprender. Yo sé que los judíos y ellos se han desviado en muchas cosas, pero hay algo que a ellos les enseñaron desde el principio y que es lo que ellos de pronto en las generaciones no lo han perdido, pues los que todavía pues buscan de Dios y siguen consagrados pues al Eterno, y es que ellos no basta con que ellos lean y conozcan. A ellos les enseñaron, no es suficiente leer y conocer un tema, un versículo, una instrucción. Ellos tienen que sumergirse de tal manera que la aprendan. Y hay una diferencia entre conocimiento y aprendizaje. El aprendizaje te capacita para cuando esa instrucción la tengas que ejecutar o cumplir, la hagas, pase la prueba y pase aprobado. El conocimiento solo me llena de información. El conocimiento envanece. El conocimiento a veces me hace creer que yo estoy muy bien espiritualmente, pero el aprendizaje es el que me hace que yo coja un tema, un versículo y lo escudriñe y lo profundice y yo mire una versión y mire cómo dice otra y mire qué significa esta palabra y me vaya un poquito más atrás y mire el contexto y lo mire desde un foco, desde los 70 caras del Dabar. Y viene y ya esto no se vuelve un libro, un periódico más, esto se viene una palabra viva que tiene que hacer un efecto en mí, y hasta que yo no cumpla eso y que esto de verdad me revele algo y me cambie un paradigma, una fortaleza en mi cabeza, haga algo conmigo, pues yo no paso de ahí. Pero para eso se requiere tiempo, se requiere dedicación, se requiere pasión. Se requiere pasión y entender que la palabra, cada instrucción, cada historia que a otro le ocurrió y que Dios le plació dejarla plasmada, algo me quiere hablar, algo me quiere enseñar. Y de pronto somos muy livianos, la leemos rápidamente y no alcanzamos a sacar todos esos tesoros que nos pueden llevar a esa dulce conexión, a que de verdad se una el cielo y la tierra. Pero la palabra es poderosa, impresionante, por eso ellos dedican tanto tiempo de su día y de su vida a escudriñar, a entender desde una óptica, desde otra, y por eso difícilmente pues pueden a una persona de estas moverle su cimiento, porque tiene demasiado el fundamento. Cuanto más nosotros que tenemos revelado el plan completo y el Espíritu de Dios que viene y nos ayuda y nos enseña y nos aclara y nos abre los ojos y nos da, es pedagógico para muchas cosas y nos da espíritu de sabiduría para entender cuánto más nosotros deberíamos amar más. No solo la Torá, no solo los profetas menores y mayores, que es el antiguo pacto, no solo el nuevo pacto, toda la palabra, cuánto más deberíamos amar esta palabra y leer más, estudiar más y no conformarnos con solo leer, sino hasta que no le extractemos de verdad lo que Dios quiere para nosotros. Y lo llevemos a una vivencia, porque es que muchas veces ¿qué es el aprendizaje? Cuando viene la prueba, el examen, porque la vida tiene muchas variantes, es como usted va y hace una carrera y le dan lo teórico, pero cuando ya va a la práctica,
o al campo, usted dice, yo no vi esto, o sea, ¿cómo voy a desenvolver ya allá en el campo? Ahora, una cosa es estar aquí sentado hablando y otra cosa es enfrentar las variantes de la vida, porque la vida tiene muchas variantes, o sea, que una prueba me puede venir encriptada de muchas formas. Y yo tengo que saber entender cuál es el mensaje del Eterno para mi vida, cuál es la variante en eso, qué es lo que Dios pretende hacer en mi vida para el coronarme y promoverme al próximo nivel. Siempre que hay una prueba, las pruebas en Dios no es para destrucción, siempre las pruebas son para promoción, pero hay veces se nos vuelve algo, se nos vuelve una carga porque no estamos entendiendo qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Cuando nosotros entendemos qué es lo que Dios pretende hacer, ya la prueba deja de ser prueba y se convierte en un canal o en una llave para yo ser promovido, que es muy diferente. Muy bien, tremendo. Pero para poder llegar a ese aprendizaje y pasar aprobado, tuve que haber tenido ese fundamento revelado a mi vida. O sea, yo puedo leer mucha palabra, pero no toda se me es revelada. Pero cuando yo me esfuerzo y yo pido orientación, yo pido sabiduría, yo clamo, se me revela, porque es que Dios le da, es al hambriento. Entonces ahí es lo que nos ha faltado es hambre, lo que nos ha faltado es honra, porque cuando yo entiendo que esa palabra es el pensamiento de Dios para su pueblo, entonces yo diría, no es que no me la dio cualquiera, me la dio mi Señor, me la dio mi Dios, yo tengo que responder a eso. Mire, por decir algo, porque aquí no terminaríamos, el Salmo 31 sirve para deshacerse de orgullo y aprender a vivir con la humildad, la práctica y la transmisión de conocimiento a los más necesitados. O sea, cada salmo, y ustedes uno va y lo lee y uno dice, yo como que no encuentro ese fin ahí, y resulta que es que lo leí así de carrera, pero en un solo versículo se abre todo un pozo, y esa es la palabra, un pozo que nunca acaba. Nosotros cada que vamos a trabajar un tema y uno a veces dice, ¿por dónde lo enfoco? ¿Cómo lo trabajo? Y cuando Dios va ahí y le da a uno, el Espíritu Santo viene y nos abre los ojos, no, queda uno hasta cortico porque es verdad toda una profundidad y un pozo que no termina. Entonces, así nos pasa cuando leemos la palabra sin revelación o sin hambre. Hay algo también muy importante y es que dice en el Salmo 119, versículo 105, mire lo que dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. Tremendo, hermoso. ¿Cómo hacemos para caminar este camino sin ver por dónde pongo mis pies y sin ver una luz que me diga hacia dónde me dirijo? O sea, es casi imposible caminar la vida cristiana exitosa sin una continua alimentación de la palabra. Si usted solo recibe palabra los miércoles y los domingos o los jueves y los domingos y eso es todo lo que usted recibe, su luz está muy floja y su lámpara está ya casi apagada. O sea, no es suficiente porque de las necesidades a diario son muchas. ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Cómo debo actuar con esta persona que respondió mal por bien? ¿Cómo actuar con este que no me ha pagado un dinero? ¿Cómo hacer en esta presión? ¿Debo hablar? ¿Debo callar? O sea, son demasiadas, ¿cómo vencer este carácter que no he podido vencer? Son demasiadas las presiones que tenemos todos como para ir tan flojos de lámpara y de luz. Necesitamos el camino bien alumbrado y también que mis pies tengan bien claro dónde pone su pie, si lo estoy colocando sobre roca o sobre arena, ¿cierto? ¿Vas a decir algo? No. Bueno, hay algo y es que esto es muy hermoso. Mire, la Biblia, toda la palabra de Dios, es en esencia una carta de amor, escrita por un Dios amoroso para sus hijos, con el propósito de conocer íntimamente al Creador y Señor de todo el universo. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. O sea, es algo en lo que tenemos que persistir, permanecer, perdurar, continuar
y ya no, como les decía, ya leerlo con responsabilidad. Hasta que yo no saque el tesoro de un tema, de un capítulo, de un versículo, hasta que yo no logre extractar de ahí lo que Dios quiere tratar de decirme, pues no voy a parar. Y si hoy no terminé, pues mañana continúo. Pero yo puedo desistir hasta yo sacar ese tesoro que Dios me entregó. Hay algo también, y es que aquí cuando hablamos de conocer a Dios y que Dios se da a conocer en su palabra, hay cosas, como les decíamos ahora, como esos tesoros que Él se nos va a revelar, pero una vez se nos revela, viene un tema ya que se llama relación. O sea, si a mí se me revela Dios como mi proveedor. Ahí viene esa dulce conexión. Exactamente, entonces viene y se me revela en ese momento específico y me muestra su gloria. No, eso es más que dulce, eso es espectacular, eso no tiene palabras, porque entonces uno dice, esto es real, y no solo es real, ahí está, y la próxima vez que lo necesite, se me va a volver a revelar como mi jiré. Y así no se revele también cuando habla de la dulce conexión, en Hebreos 11 habla de los héroes de la fe y habla de que muchos murieron sin recibir lo que Dios les prometió y caminaron siempre en una buena actitud. Entonces, cuando hablo de una dulce conexión, va más allá de este plano material, emocional, donde nuestra alma es elevada y trasciende. O sea, no solamente porque me dio algo, entonces el día que no me lo den, entonces ¿cómo va a estar? La pregunta. Eso es porque bien. Entonces no, entonces, ay sí, se me reveló, ay sí, qué maravilla. Y si el día como Pablo dice, le diga a Dios, no, bástate mi gracia, que no voy a hacer nada. Entonces, ¿cuál va a ser mi posición? Ya no es dulce conexión. Ya entonces es dulce ¿qué? Sí, total. Entonces, cuando se me revela la palabra de Dios y quién es Dios, ya no está condicionado a qué puede hacer Dios en mi vida, sino el tesoro que me fue entregado y con qué me están coronando, cuánto pesa lo que me están coronando, porque son verdades eternas que trascienden este plano material, que como dice la palabra, que ganar el hombre si ganar el mundo y perdiere su alma. Le está diciendo, ahí está queriendo decir es que vayamos tras de esas verdades eternas que nos van a ayudar a que nuestra alma se eleve, que haya una conexión y así vamos a poder ir haciendo tesoros en los cielos, y cuando partamos de esta tierra vamos a estar en una eternidad de una conexión ya plena con el Eterno. Entonces tenemos que pasar de ese punto, porque en ese punto es en el que de punto nos quedamos muchas veces. Pero mira, que me acordaste de algo, y es que le escuchaba a alguien, a un estudioso de estos judíos que hablan cosas tan interesantes. No todo pues se puede coger, pero escucha uno cosas, y decía algo tan hermoso, y es esto. Cuando Dios envía un alma, ¿cierto? A un feto, cuando ya se está formando y viene un alma, el alma viene ¿de dónde? De estar en la eternidad, en la plenitud. Y Él la envía acá, a este plano material, y el fin es que esta alma empiece, a lo que dice mi esposo, a elevarse espiritualmente. Ella estaba en la plenitud con Él, pero viene este plano terrenal y la tarea plano es inferior, caído, contaminado, y el fin es que aún en esas condiciones, como cuando el agua cae en la tierra y el agua venía limpia, pero toca tierra y se contamina, digámoslo, ¿cuál es el fin? Que esa agüita que vino limpia y que se contamina en el barro, logre trascender y elevarse espiritualmente hasta llegar a esa plenitud de donde vino. Entonces a veces creemos que es plenitud. Plenitud es llegar a ese nivel de elevarse espiritualmente en el que uno es pleno y completo cuando tiene conexión con su hacedor. Lo otro sobra. Con su creador. Cualquier desajuste que tengamos porque nos falta una cosa o la otra, es porque todavía falta mucho elevarnos espiritualmente. Y así no se va a llegar nunca a la plenitud, porque el alma no está buscando las cosas materiales ni siquiera. El alma está buscando es conectarse con el hacedor de donde ella vino.
Cualquier gabela, cualquier cosa material, superflua, que el cuerpo o del mundo quiera tener, son puras distracciones de ese propósito, porque el alma solo quiere encontrarse es con su hacedor. De ahí que no de toda palabra, no solo de pan vivirá el hombre de lo material, sino de toda palabra que salga de la boca de su eterno. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando una persona de verdad está elevada espiritualmente y está madura, entonces quiere decir que con una sola palabra que el Eterno le haya hablado, así sea, bástate mi gracia. Con eso queda completo y dice, pero me habló, pero tengo conexión, pero él y yo tenemos relación, pero le dijo, bástate mi gracia, no me dio lo que quería, pero él y yo tenemos relación y con eso me basta. Pero Cristo, esa es la dulce conexión. Y Cristo lo habló, Cristo dijo algo y es, en el mundo vamos a tener aflicciones, o sea que en el mundo vamos a estar de prueba en prueba, pero confía que yo he vencido al mundo, o sea, tengan esa conexión y dejen que las cosas pasen. Hay cosas que van a pasar que nosotros no podemos detener. Hay procesos de Dios en nuestras vidas que tienen que pasar. Y por mucho que querramos remendar la represa se va a reventar. Así de sencillo. Total. Y ahí es donde se va a revelar el verdadero cimiento de nosotros y cuál es la conexión que tenemos. Mire que muchas veces uno ve a los cristianos y a uno mismo también le pasa cuando uno pasa por etapas de crecimiento y de madurez espiritual, que viene una prueba y viene el desánimo, viene la duda. ¿Por qué? Porque todavía no hay una dulce conexión, porque creemos que Dios es infiel y que lo que nos está pasando se salió del plan y del propósito de Dios. Cuando en la eternidad ya Dios sabe todo el recorrido por donde vamos. Entonces en esa dulce conexión hay estaciones donde Dios nos va dando instrucciones. Si nosotros no entendemos las instrucciones de lo que Dios nos va dando, nos vamos desconectando y ya no es lámpara a nuestros pies, sino que se va volviendo tiniebla a nuestro camino, porque estamos caminando en una incertidumbre. Lámpara es a tus pies tu palabra, o sea, una lumbrera en mi camino, o sea, es una guía, una ruta, pero entonces yo tengo que tener una dulce conexión, una conexión muy de amistad, que yo sé que Él, cuando yo esté pasando por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque ahí estará su vara, o sea, su corrección, y su callado, que es la protección, corrección y protección, y que me va a llevar al otro lado. Entonces, este mundo es un mundo de pruebas, por donde usted lo vea, un mundo de dificultades, de adversidades, donde Dios permite todo eso para que nosotros nos elevemos y podamos ser coronados. Dice que no permitas que nadie tome tu lugar o usurpe tu lugar y te quite que tu corona, o sea, la corona con la que Dios te quiere coronar, las bendiciones, la salvación, el poder espiritual, la revelación, la conexión que Dios quiere tener contigo. Entonces, es muy precioso todo esto y bueno, es un tema muy tremendo y que Dios nos ayude a todos a ir seguir creciendo y avanzando. Así para es. Cerrar ahí. Bueno, y cuando como dice el Salmo, mi alma tiene sed, mire lo que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Cada que haya insatisfacción del alma, cada que haya tristeza, amargura de alma, decepción, que esté bajito, como decimos, desazón el alma, es porque al alma le falta elevarse más, falta crecer más, entonces le falta más palabra, le falta más experiencia, le falta más conexión. Porque la diferencia entre una persona plena y una no plena no es que una tenga más que la otra, es que una logró conectarse con su Dios y la otra todavía no. Amén. Bueno, Dios los bendiga a todos, que el Eterno nos ayude y que podamos seguir avanzando. Este es el propósito de todas estas enseñanzas. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga.